¿Cuántos levantan sus manos, cierran sus ojos y adoran al que vive por los siglos de los siglos? Te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad de vida que nos das, de servirte, de honrarte, Señor, de alabar tu precioso nombre. Gracias, Espíritu Santo, por moverte entre nosotros. Gracias por tocar, Señor, nuestra escasez. Gracias por levantar nuestra vida, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Señor, ahora estamos preparados en nuestra vida, Señor, para recibir el mensaje que provees tú, Señor. Te ruego uses mi vida para este efecto, Padre, y que nosotros podamos ser buenos depósitos de tu bendita palabra, Señor. Que seamos buena tierra para que tu palabra caiga, Señor, en nosotros y produzca el fruto que necesita, Señor, llevar nuestra vida por medio de ella. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea dada toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y la iglesia dice: amén, aleluya. Le invito a ir a la palabra del Señor, al segundo libro, Éxodo capítulo 17, versos 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Este es un pasaje muy conocido. ¿Quién no ha escuchado o no ha leído sobre el mismo? Cabe hacer mención que tiene algunas particularidades este pasaje. Yo digo, se menciona por primera vez la Biblia, puesto que en los versos más adelante Moisés dice, escribe en el libro. No dice en un libro, dice en el libro, es decir, en la Biblia. Y se menciona también, dicho sea de paso, por primera ocasión a Josué. Aquí empezamos nosotros a ver al sucesor de Moisés en una cruenta pelea contra Amalec y su ejército. Tiene algunas particularidades, pero realmente no quiero enfocarme yo en ellas. Más que nada, lo que quiero enfocarme, y por eso está esta temática que trataremos el día de hoy bajo dicho título que hemos anunciado, Moisés va a enfrentar una pelea. El pueblo del Señor va a enfrentar una guerra. Y Moisés tiene una forma que nos enseña de cómo podemos nosotros ganar una guerra, una pelea, incluso no estando en ella, porque mientras él está en una parte, en otra parte, en la parte baja, él está en la parte alta, y en la parte baja hay una victoria, resultado de lo que hizo Moisés en la parte alta. Amén. Es una victoria colateral. Y vamos a tratar este tema en base a ello. ¿Cuántas veces nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas dentro de la parte que no nos corresponde? Pero hoy Moisés nos enseña cómo podemos ganar una victoria con las fuerzas del Señor. ¿Cuántos desean ganar la victoria con las fuerzas del Señor? También cabe señalar que Amalec representa la naturaleza carnal. Por su descendencia nosotros observamos que él representa la naturaleza carnal. En los versos siguientes a los que hemos leído se dice que siempre habrá pelea contra ellos de generación en generación. Y es que así es la vida del creyente, siempre estamos peleando contra nuestra naturaleza carnal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hoy
entraron por esa puerta necesitados de la victoria sobre nuestra propia naturaleza carnal? ¿Cuántos quieren fortalecer su mentalidad espiritual para derrotar la mentalidad carnal? Este mensaje es para usted. Moisés nos muestra entonces que la batalla se gana, primero, creyendo en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, ve Josué tú con el ejército, escoge hombres y pelea, pero yo subiré con la vara de Dios en mi mano. Es la segunda ocasión que se menciona también la vara de Dios, esta hermosa frase. ¿Qué representa la vara de Dios? El poder de Dios. Con esa misma vara se alzó y el mar se abrió, ¿lo recuerda? Se vinieron las plagas en contra de Egipto, en fin. Moisés dice, yo subiré con la vara de Dios, como diciendo, yo creo en el poder de Dios. Y lo primerito que nosotros necesitamos para poder ganar una victoria colateral o cualquier victoria es tener una actitud de fe. Hay quienes, por alguna extraña razón, viven en derrota, viven bajo una mentalidad carnal, porque no han tomado una actitud de fe, no han querido creer a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sido entregada para ser estudiada, pero para creerla, porque si tú la crees, tú la puedes vivir. De tal forma que las personas que mantienen una mentalidad carnal es que todavía no se han allegado en fe a lo que el Señor nos habla con su bendita voz por medio de su palabra. De hecho, es evidente, quien poco quiere estudiar la Biblia, en realidad no es un asunto de tiempo, es un asunto del corazón, es un asunto de fe. Si usted le dan pocas ganas de estar estudiando la Biblia durante la semana, entonces necesita revisar este primer punto, porque para poder tener una vida victoriosa, lo primero es tener una actitud de fe, alguien que cree en el poder de Dios. Y empezamos a reflexionar en nuestra propia persona. ¿Hasta dónde creo yo en el poder de Dios? Pues hasta donde tu fe te lo permita, pero hasta donde mi fe me lo permite, hasta donde yo tenga el deseo de estudiar la palabra de Dios. Hay una correlación, hay un efecto, como dicen, un efecto dominó. Una cosa va llevando a la otra. El tip para que tú sepas si estás buscando una mentalidad de fe es que sepas que si estás estudiando con deseo la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? ¿Cuántos salmos te sabes de memoria? En fin. Entonces todas estas cosas nos empiezan a nosotros a dar una luz, que lo primero que hay que hacer es creer en el poder de Dios. Nadie sube a la cima sin creer en el poder de Dios. Nadie se va lleno de este lugar, lleno de la presencia de Dios, si no cree en el poder de Dios. Yo creo que el poder de Dios está aquí con nosotros. Su presencia es una realidad. Le podemos sentir, le hemos adorado. Sentimos bonito al hacerlo, ¿sí o no? Pero si no lo sintiéramos, aún así, el poder de Dios está aquí con nosotros. Porque su poder no está basado en lo que tú y yo sentimos. Su poder está basado en la promesa que Él dijo, yo estaré con ustedes. Y esto es algo maravilloso. Moisés nos muestra que la batalla se gana, segundo, al subir a la cumbre. Y yo creo que llegar a la cumbre no es fácil. Amén. Subir, hay que multiplicar esfuerzos. Entonces, subir no es tarea fácil. Subir a la cumbre. Muchos empezaron, pero quedaron en la falda de la cumbre. Muchos continuaron, pero quedaron a mitad de la subida. Algunos incluso no solamente quedaron estancados ahí, sino que regresaron
iban subiendo y regresaron. Y eso no es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Él quiere que tú sigas subiendo hasta llegar al punto más alto en donde se encuentra su bendita presencia. Pero esto no es sencillo, se necesita para subir la cumbre varias cosas. Aparte de la actitud de fe, se necesita, pues lo que ya hemos dicho, sin exagerar, 1,000,000 de veces. Se necesita esfuerzo, se necesita disciplina. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos trabajado en ser disciplinados? En tanto nosotros no trabajemos en nuestra disciplina, hermanos, vamos a batallar en escalar, en subir a la cumbre. Subir a la cumbre entonces se necesita disciplina, se necesita un doble esfuerzo, se necesita persistencia, se necesita interés o entereza, se necesita perseverancia, se necesitan tantas cosas. Tu victoria no está a la mitad de la cumbre, tu victoria está arriba en la cumbre. ¿Cuántos lo creen? Entonces el Señor te invita, sigue subiendo, no te detengas, que mi victoria es para ti. Aleluya. Llegar a la cumbre pues no es tarea fácil, pero el Señor nos exige. Su presencia es tan maravillosa, su presencia es deseada y su presencia es importante que tú y yo la busquemos. Amén. Su presencia es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. ¿Quién quiere andar en unas calles de oro y mar de cristal sin que esté Cristo? Es su presencia lo que nos motiva a nosotros. ¿O acaso te motiva más andar caminando en el pavimento de oro, ver el mar de cristal? ¿Te motiva más eso? Yo creo que a nadie nos motiva eso. ¿Qué nos motiva? Estar en su presencia, ¿sí o no? Y estando en su presencia, todo lo demás Él lo añade. Aleluya. Por eso el Señor dice en Mateo 6:33, buscad primero mi presencia. En otras palabras, y lo demás, eso viene solito. Nosotros, cuando estamos batallando para ir a la cumbre, es porque estamos invirtiendo el texto. Bien. Número 3 o tercero, Moisés nos muestra que la batalla se gana. Tercero, llevando consigo a otros a la cumbre. Si esto era difícil subir a la cumbre, entonces llevar a otros a la cumbre se multiplica esa dificultad. Sin embargo, no debes ir tú solo a la cumbre. Tienes que ir acompañado a la cumbre. Quienes llegan a la cumbre, allá en la cumbre no hay mucha gente, no llegan muchos. Por eso es importante ir acompañados y saber quiénes nos van a acompañar. Amén. Nuestros seres más queridos, nuestros seres más amados, en quién nosotros nos recargamos en apoyo, en quienes más nos aman, ¿sí o no? Entonces Moisés escoge 2 personas, al sacerdote Aarón y a Hur, que significa luz, dicho sea de paso. Y algunos dicen que el sacerdocio y la luz de la palabra de Dios representadas en esa escala o en esa escalada en subir a la cumbre. Amados nuestros, siempre busca ir con otras personas, pero esas otras personas van a llegar hasta donde tú llegues. Amén. Por eso es importante que sigas adelante porque otros te están viendo. Es importante que tú y yo llevemos a más personas a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos les gusta llevar personas a los pies de Cristo? ¿Cuántos lo están haciendo? Pero es importante que en la cumbre está la presencia de Dios. Es importante que tú y yo invitemos a otros para que reciban también la presencia de Dios. Llevar consigo a otros a la cumbre, aunque no todos quieren ir, pero es importante que tú invites, que tú les motives, que tú avances, que tú les jales,
que tú les digas que hay una función para ellos, que tú les digas que hay una bendición para ellos también. Necesitas saber entonces a quién invitar. Cuarta cosa que nos enseña Moisés cuando se gana la batalla es adorar plenamente, no una adoración escasa. Dice la Biblia que él levantaba sus manos. Yo creo que él podía, sí podía cantar el coro que yo digo que tratemos de no cantarlo, ¿verdad? El de cansado del camino, el de luché como un soldado. Yo decía, no, Abisaí, ese no, por favor, no, porque no sea que alguno de nosotros o alguno de nuestros hermanos que nos estén viendo lejos de aquí, lo vaya también a cantar, luché como un soldado. Y no es cierto. No se ora, no se ayuna, no se congrega, no se cumple con el Señor y nos victimizamos. Mira, Señor, luché como un soldado, estoy cansado del camino, entonces tú tienes que levantarme a mí. Por eso le digo en ocasiones a Abisaí, no me gustaría que proveyéramos una plataforma musical para que algún hermano pecara cantando algo que no es. Por esa razón es importante que tú y yo cuando adoremos plenamente. Moisés seguramente sí podía cantar cansado del camino, estando con sus manos, se cansó él, se cansaba, dice la Biblia, que tenía que bajar las manos porque se cansaba. Cuando bajaba él las manos, el pueblo enemigo, allá en el otro lugar, allá abajo, prevalecía. Y entonces empezó a notar, entonces cuando yo adoro a plenitud, por en medio de mi cansancio, por en medio de todas las cosas que me estén sucediendo, cuando yo adoro a plenitud, entonces empezó a notar que el pueblo del Señor prevalecía. Aleluya. La adoración entonces se vuelve parte muy, muy importante para que tú ganes tu victoria. Dice en su cantar Denny Berrios, simplemente alaba. ¿Estás llorando? Alaba. En la prueba, alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. No importa. Alaba. Tu alabanza, Él escuchará. Adorar plenamente. Cuando tú vengas a la casa de Dios o en donde tú te encuentres, en tu altar personal, en tu altar familiar, alábalo con todo tu corazón, adóralo con todas tus fuerzas y la victoria llegará a tu vida. Porque la adoración siempre te va a posicionar en la zona de la victoria. Amén. ¿Cuántos desean estar posicionados siempre en la zona de victoria? Adora a Cristo con todo tu corazón. Quinta cosa que nos enseña Moisés de cómo se gana la batalla: descansando en Cristo. Número quinto, descansar en Cristo. Dice la Biblia que Moisés se sentó, pusieron una piedra y entonces él se sentó en esa piedra. Estaba cansado, eran horas lo que él tenía que estar alzando sus manos para que el pueblo prevaleciera. La adoración es continua, la adoración es en cierta forma incansable. Y cuando te sientas cansado, entonces tú necesitas descansar en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que simboliza? Hay una serie de simbolismos que operan aquí en este pasaje muy hermosos. No quiero meterme a profundidad en cada uno de ellos, desde la vara, desde la forma en cómo levantaba las manos, de lo que representa Ur y Aarón, en fin, porque me saldría del enfoque de mi tema. Sin embargo, lo que sí puedo decirles es que la piedra representa a Cristo Jesús, nuestra roca de la eternidad, como dice el himnólogo. Cuando estés cansado, descansa en Cristo Jesús. Moisés lo representó de una manera muy clara. Cuando sientas que ya no puedes avanzar, es tiempo de descansar en Cristo Jesús.
¿Y cómo se descansa en Cristo Jesús? Manteniendo la adoración. Porque Él continuaba con las manos alzadas. Amados míos, Él mismo nos dijo, vengan a mí, yo les proveo descanso. Tráiganme sus cargas, yo les voy a dar mi carga. O sea, no se van a quedar sin carga. Así lo dice el texto. Vamos a hacer un cambio. Ustedes me van a traer las pesadas cargas y yo les voy a dar una carga que es fácil de llevar. Yo le llamo carga ligera. Algo que nos va a unir más a ti y a mí y que te va a permitir que no vuelvas a tomar tus cargas, sino que te lleves lo que yo pongo en tu vida. Dice, venid a mí y descansar. ¿Cuántos necesitan descansar en Cristo Jesús? Levante la mano conmigo. Todos necesitamos descansar en Cristo Jesús. Sexta cosa, trabajando en equipo, porque Moisés permitió que cada quien estuviera haciendo su función. Manda a Josué y Josué hace su función, ¿sí o no? Aquí surgen muchos principios de liderazgo, por supuesto. Usted ya sabe de este pasaje, sabe que hay principios eminentemente de liderazgo, saltan por sí solos. Entonces, Josué está haciendo su función. Está Hur haciendo su función, porque dice la Biblia, como ya lo leímos, que está Moisés al centro, sentado en la roca, sentado en la piedra, descansando en la piedra, y para vida de fortalecer sus manos, el sacerdote Aarón le levanta una mano y la otra mano es levantada por Hur. Y cada quien está haciendo lo que le corresponde. Uno está en sus fuerzas, en su inteligencia militar, está desarrollando el combate. Otro está sosteniendo la mano de Moisés en un lado, dándole ánimo. Otro, la otra mano. Y Moisés está ahí, levantando sus manos, adorando, intercediendo por el pueblo del Señor. Cada quien está haciendo su función. Amén. Hay un hermoso cuadro aquí de un trabajo en equipo maravilloso. Cuando la iglesia trabaja como tal, entonces hay un avance maravilloso en la victoria colectiva para la misma. Pero en tanto haya descoordinación, amados nuestros, en tanto haya polarización de ideas que nos van a separar en el trabajo que encamina a la victoria, amados míos, la victoria no va a ser difícil para nosotros. Por eso siempre que hay una victoria maravillosa, siempre está la temática de la unidad. Amén. ¿Cómo descendió el Espíritu Santo? Cuando la iglesia estaba en oración de forma unánime. ¿Quieres ser lleno del poder del Espíritu Santo? Mantente unánime con tus hermanos. ¿Quieres ser usado por Dios de una manera maravillosa? Lo único que tienes que hacer es lo que a ti te toca, mantenerte unánime. Y si el Señor te ha dado alguna comisión de trabajo, hazlo con todo tu corazón, en verdad. No le digas no a Cristo. Y es que la verdad, hermanos, hay demasiado trabajo en la obra de Dios, que hay una función para cada uno de nosotros. Aquí el tema es, ¿qué función estás desarrollando dentro del trabajo en equipo de la iglesia? Cuando la iglesia tiene una cohesión maravillosa, entonces nosotros avanzamos en el nombre de Cristo Jesús. Sexta cosa, trabajando en equipo, permitiendo que cada uno haga lo que Dios puso en su corazón. Por supuesto, para ello también se necesita, yo digo que humildad, porque a veces queremos hacer todo nosotros, ¿sí o no? Yo puedo hacer todo, yo hago esto, yo hago aquello, y eso no funciona a la luz de la bendita palabra del Señor. Finalmente, Moisés nos muestra que la batalla se gana, séptimo, al luchar con las fuerzas de Dios y no con nuestras propias fuerzas.
¿Cuántos han luchado con sus propias fuerzas? Te frustras, te cansas, te desanimas. ¿A poco no? Sientes que no avanzas. Decía un trabajador ahí en gobierno, le digo, oye, a ver, ¿cómo vamos con el proyecto? Dice, ay, ingeniero, siento que no avanzo. Era siempre el tema que decía. Y es que no tienes por qué luchar con tus propias fuerzas. Tú solamente necesitas estar intercediendo y adorando, porque la pelea no es tuya. Aleluya. La pelea no es tuya. La pelea es de Él. Porque la victoria no es tuya. El crédito no es para ti. El crédito es para Él. Aleluya. Pero en ocasiones nos enfrascamos en luchar con nuestras propias fuerzas, ¿sí o no? Entonces empezamos nosotros a reflexionar aquí. ¿Cómo estamos nosotros haciendo las cosas? No las hagas o no luches con tus propias fuerzas. Moisés, en esta victoria colateral, porque no fue en el lugar de él sencillamente estaba adorando el nombre del Señor. Lo que le competía, lo que le compete a un líder, estar en la presencia del Señor, estar adorando el nombre del Señor. Lo que le compete, y cuando digo un líder me refiero no solamente en el ámbito de la religión o de lo religioso, pastores, líderes, maestros, no, sino también en casa, también en el ámbito laboral, en cualquier escenario. Cuando hay un líder que busca a Dios, cuando hay un líder que alaba a Dios, las cosas funcionan de mejor forma. ¿Cuántos lo creen? Ahora sí que aunque no lo creyéramos, así es, porque es algo que viene reflejado en la bendita palabra de Dios. Pero cuando un líder empieza a escasear, entonces Amalek, el enemigo, empieza a ganar terreno. Y Dios no quiere eso en nosotros. Entramos aquí, como dije hace un momento, con una mentalidad, batallando con nuestra carne. Tú y yo batallamos con nuestra carne, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Batallamos con nuestra carne. Pero hoy el Señor nos ofrece una manera muy maravillosa para que esto cambie. Y yo creo que en muchos va a ser una especie de parteaguas para cambiar de una mente carnalidad a una mente espiritual, una mente victoriosa, una mente que alaba el nombre del Señor, una mente que experimenta el poder de Cristo, una mente que busca ser llena del Espíritu Santo, una mente que sirve al Señor. Este es nuestro día. Yo me siento muy bien. Me siento maravilloso. Me siento tan bien porque el Señor nos da una nueva oportunidad. Si batallamos, eso fue en el pasado, pero a partir de hoy las cosas cambian para la gloria de Cristo. Porque cuando tú y yo alabamos al Señor, cuando tú y yo hacemos el esfuerzo para estar en su presencia, entonces nuestra naturaleza carnal empieza a disminuir. Y esto será siempre buscar su presencia. Vencerás subiendo a las alturas, estando con Él. ¿Cuál es tu lucha hoy? Quizás no es contra la carne, quizás es contra alguna otra cosa. Algo que está tratando de interferir en tu estabilidad, ya sea económica, ya sea laboral, posiblemente emocional, yo no sé. Pero lo que sí sé es que en este momento, aquí en este lugar, hay personas que están luchando y que están cansadas de luchar. Y que el Señor les dice, hoy es el tiempo de la victoria para ti. Tu obra, Señor, en nuestro corazón. Si hubiera alguna persona, Señor, que nos visita en internet o aquí de manera presencial, que está teniendo una fuerte batalla, Señor, en su familia, en su vida, permite, Señor, que pueda asimilar este mensaje
y pueda abrir la puerta de su corazón a ti, Señor, para que tú le proveas de la victoria, Señor, que solamente tú sabes dar. Que él pueda entregarse a ti o ella, Señor, decirte: Señor, entra por favor en mi corazón, límpiame de todo pecado, Señor, y hazme una nueva criatura, Jesús. Dame la victoria que necesito. Y a ti, Señor, sea toda gloria, alabanza por siempre. Gracias. Gracias por tu palabra. Amén.